quiero dar las gracias a todos los que de una u otra forma colaboraron para este festival. Y es el segundo que se realiza pues a nivel nacional, es algo donde todos los estados de Venezuela tienen oportunidad, los gaiteros que hacen gaita en el país, de participar en este festival. De verdad que yo como directivo de Fundagrae les quiero felicitar a toda esta gente, a todos los gaiteros en sus inquietudes y participar pues en el festival, en el segundo festival de la Reina del Folclore. Dicho todo esto, yo quiero felicitar también a Miguelito Ordóñez en el renglón nuestro, porque fue uno también de los ganadores de una gaita que me tocó cantar a mí este año con los Colosales. Y de verdad pues quiero decirle a la gente de que nosotros lo que hacemos es afianzar cada año, trabajar en pro de nuestra gaita zuliana. Lo hacemos con mucha disciplina, con mucha constancia, con mucha pasión, y jamás hemos utilizado los instrumentos de gaitas para acompañar cosas que no sean gaitas. A la tradición no se le traiciona. Es por eso que muchas veces la vida es consecuente con uno, porque uno ha mantenido una línea siempre recta en ese sentido, y esas cosas hay que respetarlas. Pero bueno, dicho todo esto, Miguelito compuso una gaita campechano, donde se realza pues la labor realizada por muchas personas que ya no están con nosotros, pero que fueron de gran valía y que su recuerdo aún perdura en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entre ellos podemos hablar de Pedro Colina, un hombre que impulsó nuestra gaita zuliana, un hombre campechano en su forma de hablar, sencillo, humilde, pero muy certero a la hora de emitir una opinión, don Pedro Colina. Firmo Segundo Rincón, un compositor laureado, bueno, por los cuatro costados, como diría cualquier zuliano. Ricardo Aguirre, el monumental, hay que hablar antes y después en la gaita de Ricardo Aguirre González. También hay que hablar de Astolfo Romero. ¿Quién no conoce a Astolfo Romero? En esa gaita se nombran personajes como esos, campechanos 100% identificados con el Zulia, con su zulianidad, que tiene que ver con todo el común diario vivir que hacemos nosotros los zulianos, que no nos parecemos al resto del mundo. Porque nosotros hablamos diferente, comemos arepa en la mañana, comemos arepa en la noche, comemos mojito, cosas diferentes. Aquí lo que se come es diferente a otros estados. La vida del zuliano es una vida totalmente diferente al resto del país. Yo creo que por eso es que nos tienen siempre en la mira. Y por eso es que también sobresalimos y personas como estas se hicieron inmortales a través de la historia. Esos personeros o personajes importantes para el Zulia están nombrados toditos allí en la gaita campechana. Es por eso pues que con mis palabras quiero ratificar una vez más el amor por los gaiteros, por la gaita zuliana y por el amor que en ella se destaca cada vez que cantamos una gaita. Feliz día y felicitaciones a todos.